El día de hoy vamos a explicar la última actividad que tenemos sobre el video. Antes de iniciar con la explicación, quiero recordarles que hasta el 27 de noviembre tenemos plazo para enviar las actividades que tenemos pendientes o que tenemos por corregir. Entonces, solamente hasta ese día, es decir, hasta el 27, vamos a aceptar el envío de las evidencias. Entonces, em, si tienen algo por corregir, por enviar, que les haga falta, solamente hasta el 27. El día de hoy voy a explicar la última actividad sobre el video presentación. Recordemos que aquí encontramos la guía de aprendizaje, aquí encontramos el componente formativo, Things I Was Doing Before, y aquí en el video presentación, anécdota de speaking. Valga la aclaración que para aprobar la actividad, ustedes deben tener línea de tiempo, foro, cuestionario y video en aprobado. Bueno, dentro de nuestra guía de aprendizaje, vamos a encontrar lo que debemos tener en cuenta para la evidencia, video presentación, anécdota. Vamos a realizar un video con su presentación, no necesariamente deben aparecer en el video, donde va a hablar sobre qué estaba haciendo usted en el 2020, ¿cierto? Cuando ocurrió la pandemia. Para ello, ustedes deben utilizar el presente continuo. Van a tener estas preguntas que tenemos acá, tanto en español como en inglés, para que ustedes las tengan en cuenta al momento de realizar su presentación. Entonces, what were you doing before March 2020? What projects were you working on? What activities were you doing? What were you studying? Where were you working? What sports were you playing? Or who were you spending your free time with? What were you doing for fun? Va a ser una presentación de mínimo 3 o 4 diapositivas y debe incluir mínimo 2 minutos de audio. ¿Listo? ¿Quedó claro qué es lo que debemos realizar? Ok, bueno, entonces vamos a mirar un video sobre el Past Progressive. Hi, I'm Ben. Today we're going to learn about past continuous tense. Come on. Past continuous tense is also known as past progressive tense. We form past continuous tense with subject like I, plus was or were, here's was, plus a verb like eat, plus ing, ing. I was eating. We often use past continuous tense for longer actions in the past that have been interrupted. Like this. Last week I was walking across the street when Supergirl jumped in front of me. Yesterday I was studying at school when Supergirl jumped in front of me. Last year I was
playing games with Superboy when Supergirl jumped in front of me. He was walking when he saw a camel. They were camping when it started to rain. We often use the past continuous tense to tell the background of a story. Like this. The sun was shining and the sheep were eating as I walked through the field. Birds were singing and people were running as she walked into the park. We also use the past continuous tense for actions that started in the past and finished at a later time in the past. Like this. He was working overtime last night. Here are some of the key words we use with past continuous. When. She was eating when the phone rang. While. I was playing golf while she was fishing. Always and constantly. She was always biting her nails. He was constantly talking in class. And words like all day and all evening. They were playing games all day. I was doing homework all evening. Thanks for watching. Bueno, as watched in the video, we used the present continuous or the past continuous or the past progressive when talking about an action that was in the past and one action interrupted the first situation. So here we have to consider and taking into account the structure for the past continuous. So past continuous, we have to use a subject, was or were, a verb, but that verb have to be with ing plus a complement. Entonces, esta es la estructura que debemos utilizar para el pasado continuo. Entonces, por ejemplo, she was reading the book. Ella estaba leyendo el libro. She was reading a book. Entonces, como es tercera persona, voy a utilizar was y observemos que tenemos aquí el verbo read y ese verbo read va acompañado con ing. ¿Qué nos traduce esta oración en español? Ella estaba leyendo un libro. Esa sería la estructura principal del pasado continuo. Una de los usos que encontramos dentro de este pasado continuo es que se realizan dos acciones al tiempo. Bueno, esto quiere decir que una de ellas fue interrumpida. O podemos realizarla las dos acciones al tiempo o que estaba realizando una acción cuando se interrumpió con otra. Para ello debemos tener en cuenta que para I,
para she, para he y para it, yo voy a utilizar el verbo was, el pasado. Para you, para we y para they, voy a utilizar el verbo were. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar una oración que fue interrumpida, voy a utilizar la WH when, que significa cuando. Entonces, por ejemplo, mi prima estaba comprando cuando su novio la llamó, ¿cierto? Entonces, my cousin, vamos aquí a hacer la traducción. My cousin was shopping. Entonces ella estaba comprando cuando, when her boyfriend called her up. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Que yo estaba realizando una acción, ¿cierto? Que estoy utilizando la estructura del presente continuo, pero cuando yo utilizo el when, ¿cierto? Siempre esta acción que interrumpe debe ir en pasado, ¿sí? O, pues ustedes digamos como que se la quieren aprender así. Después del when, esa oración debe ir en pasado. Entonces, por ejemplo, otra oración que podemos utilizar. Los estudiantes estaban atendiendo la clase cuando se fue la energía. Entonces, mire que ellos estaban ahí atendiendo su clase normalmente, ¿cierto? Y pasó algo extraordinario, se fue la energía. Entonces, puedo decir, the students were attending the class when the light went out. Cuando la luz se fue. Mire que entonces aquí estoy usando el pasado simple luego del when y la acción que se estaba realizando si la uso con el presente continuo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una última oración. Entonces, yo puedo decir, mi hermanita estaba estudiando cuando sonó el timbre de la casa, ¿cierto? Cuando sonó el timbre o cuando golpearon la puerta. Entonces, mire que qué acción estaba realizando la hermana. Estaba estudiando. ¿Y qué la interrumpió? Que sonó el timbre. Entonces, my sister was studying when the ring, bueno, pongámosle the doorbell. When the doorbell rang. ¿Sí? Entonces, observemos nuevamente que tenemos el verbo con ing,
Aquí tenemos el pasado del verbo to be y la acción que fue interrumpida está en pasado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Yo entendí muy bien, profe. Ok, gracias. Las otras chicas. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, ahora les recuerdo que esta era la primera opción, que es cuando una acción es interrumpida. Ahora tenemos otra que es while, que significa mientras, ¿sí? Mientras. When es cuando y este while es mientras. Entonces, cuando utilizamos el while, entonces lo usamos para describir dos acciones que están sucediendo en ese mismo momento. Entonces, while is used to describe two actions in progress at the same time. For example, entonces pongamos que Juan, ¿cierto? Pongamos aquí. Juan se estaba bañando, ¿cierto? Mientras yo estaba cocinando algo para cenar. Algo para cenar. Entonces, Juan was taking a shower when, while I was cooking something for dinner. Entonces, mire que son dos acciones, no necesariamente la misma persona debe realizar estas dos acciones. Mire que Juan estaba bañándose mientras yo estaba cocinando. ¿Qué tenemos de diferente aquí? Que cuando nosotros utilizamos el when, como es una acción que es interrumpida, mire que esta debe ir en pasado. Sin embargo, cuando utilizamos el while, que significa mientras, las dos oraciones van en pasado progresivo o pasado continuo. ¿Cierto? ¿Qué más puedo decir? Bueno, hagamos otra oración. Los niños estaban jugando mientras yo miraba, estaba mirando televisión. ¿Sí? Entonces, the children were playing while I was watching the TV. Entonces, observemos, tenemos a los niños, mire que aquí tenemos el pasado del verbo to be para children, tenemos el verbo con ing. Aquí ya tenemos el uso del while y nuevamente tenemos nuestra oración en pasado progresivo. Entonces, debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestras oraciones, si fue una acción que yo estaba haciendo y la interrumpió o fue interrumpida de alguna manera,
En ese caso, vamos a utilizar el when. Sin embargo, si fueron dos acciones que se realizaron en el mismo instante o simultáneamente, voy a utilizar el while y tanto en la primera oración como en la segunda oración voy a utilizar lo que es el pasado progresivo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señora. Ok, that's perfect. Bueno, entonces vamos a realizar una práctica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una práctica sobre el uso del past progressive. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a tener esto de acá. Bueno, entonces vamos a mirar unas oraciones y ustedes me van a responder cuál es la respuesta correcta. I was walking, I found a wallet. ¿Cuándo o mientras? When I was walking or while I was walking. ¿Cuál sería aquí de las dos? When. When I was walking, very good. Uy, ¿qué pasó aquí? Ok, vamos con esta. They were eating, was eating or ate when she arrived. ¿Cuál de la A, la B o la C? They con qué va, con was o con were. En este caso iría con were porque son ellos. Ok, they were eating. Muy bien, estamos con la siguiente pregunta. When the doorbell rang, I was doing my homework. When or why? Mientras o cuando. A or B. Bueno, en este caso, went. Cuando sonó la puerta, yo estaba estudiando. Listo, vamos con... Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. While the teacher was explaining, uy, se nos fue el tiempo. The student shouted. ¿Cuál sería la respuesta? Ok, bueno, esa se nos fue súper rápido. The light went off when Sarah was watching TV. While or when? Okay. He was doing the shopping. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, hagamos otra actividad entonces. A ver. Hagamos esta de acá. Hagamos una más simple. Por ejemplo, aquí, Julie at 3 o'clock. Aquí sería was o were con Julie. Entonces, Julie was, en este caso como es tercera persona, sería Julie was sleeping at 3 o'clock.
Bueno, you. En este caso, you, ¿con qué iría? En este caso, you va con were. Entonces, you were studying at 3 o'clock. Look. Look es tercera persona. ¿Va con was o con were? Con was, porque es tercera persona. Entonces, Luke was reading at 3 o'clock. Bueno, ¿ahí con qué va? ¿Con was o con were? En este caso, sería con was. Entonces, I was working at 3 o'clock. They ¿con qué va? Con were. Entonces, they were eating chocolate. John, tercera persona, va con was. Entonces, John was playing tennis. Aquí, we were watching TV. We were watching TV. En este caso, cuando un verbo termina en E, se le elimina la E y se le coloca ING. Entonces, por ejemplo, he was using the internet. He was using the internet. Cook. Entonces, you was cooking lunch. You were cooking lunch. Vamos a hacer esta en pasado. Entonces, el pasado, simplemente vamos a negar el was o el were. Entonces, Mr. Brown wasn't walking in the garden when the murder happened. Mr. Brown wasn't walking in the garden when the murder happened. Mr. Black was not, es la misma. Puedo utilizar wasn't o puedo utilizar was not. Una es la contracción y la otra es la forma larga. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Mr. Black was not working in his study when the murder happened. Bueno, hagamos este con you. You weren't playing cards when the murder happened. You weren't playing. Entonces, puedo utilizar weren't o puedo utilizar were not. Eating. Entonces, ahí, si ustedes quieren utilizar la forma corta para you, para we y para they, en negación, puedo utilizar weren't. Pero si quieren utilizar la forma larga, puedo utilizar were not. Entonces, Mr. and Mr. Green were not eating in the dining room. In the dining room when the murder happened. Bueno, Brenda, Yesuri o Sara, ¿tienen alguna pregunta o el tema está claro? Hay algo que yo no entiendo, o bueno, no he podido entender. Es que no sé cuál es, o sea, ahorita que es que me desconectó, pero cuando estábamos haciendo la actividad
que iba con they y así, was o were, esa parte no la entiendo. Ok. Debemos tener en cuenta cuándo se está realizando la acción o cuándo, a ver, espérame que voy aquí a compartir pantalla. Debemos tener en cuenta si la situación es interrumpida o es algo que se está haciendo de manera simultánea, ¿sí? Entonces, cuando una acción es interrumpida por otra acción, siempre vamos a utilizar when, ¿sí? Por ejemplo, en español podemos decirlo, yo estaba comiendo cuando llegó mi prima, ¿sí? Mire que incluso hasta en español lo utilizamos. Yo estaba comiendo, es una acción que tú estabas haciendo cuando llegó mi prima. Entonces, mire que ahí, cuando esa acción es interrumpida, la situación que interrumpe va en pasado, es decir, la oración después del when. Y tenemos las oraciones con while, ¿cierto? Que es mientras. En este caso, cuando utilizamos el while es cuando estamos realizando dos oraciones, perdón, dos eventos de manera simultánea. Entonces, yo estaba comiendo mientras mi hermano estaba jugando. Aunque en algunas ocasiones, digamos con ese while, también se puede utilizar el pasado. Entonces, por ejemplo, yo estaba comiendo mientras ella jugaba. También lo puedo realizar. Entonces, perdón. I was eating while she played. Ella estaba comiendo, yo estaba comiendo mientras ella jugaba. O sea, ahí nos toca es situar el contexto para poder realizar poder utilizar el when o el while. ¿Sí, Sara? Entonces ahí juega mucho el contexto, si son dos oraciones simultáneas o es una oración interrumpida. Entonces sí hay que ponerle mucha atención a las oraciones para poder hacer uso de los dos. Y también hay que tener muy en cuenta el significado en español. Mientras y cuando. Entonces, en ese sentido, tú ya podrás identificar cuál es el uso de when and while. Listo, Sara. No sé si con eso te quedó un poco más clara la información. Sí, señora profe, gracias. Vale, con muchísimo gusto. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces esto sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Ok, bueno, muchísimas gracias por asistir y recuerden que tenemos plazo hasta el 27 de este mes para enviar las evidencias. Bye, bye.